bienvenidos a un nuevo video aquí en Lecturalia. Y bueno, hoy es el primer video del año 2018 y la verdad es que estoy muy emocionada porque miren, estamos de vuelta a lo que fue un día nuestro escenario original. Pero bueno, son viejos recuerdos, me trae viejos recuerdos porque es la librera de mi papá, pero ahora yo tengo mi propia librera. Y vamos a estar experimentando una serie de cambios durante este año, así que no se ofendan si la verdad nunca miran un fondo fijo, pero es que yo no voy a estar viviendo fija en un solo lugar. De verdad que me siento muy orgullosa de haber podido leer este libro. Era como uno de mis propósitos del año 2017. Porque un día estaba leyendo la biografía de Albert Einstein y decía que Albert Einstein había leído este libro cuando tenía solamente 13 años. Me impresionó muchísimo porque es un libro muy profundo que básicamente habla sobre la ciencia, sobre la razón pura, y habla sobre las matemáticas, sobre física, sobre química, sobre biología y sobre la filosofía sobre todo, y la lógica. Entonces lo que Immanuel Kant trata de hacer en este libro es separar a la razón pura de la razón que no es pura. ¿Y cómo hace esto? Pues basándose más o menos en ciertos principios de los cuales vamos a hablar enseguida. Bueno, en primer lugar, ¿quién fue Immanuel Kant? Immanuel Kant era un filósofo y también fue un importantísimo escritor. Su prosa es una de las prosas más sintéticas que yo he conocido, como por decirles que he leído a muy buenos escritores. Es impresionante porque su prosa no es... Él sí escribió bastantes libros, pero más se enfocó a los libros de tipo científico, de tipo filosófico y también de tipo lógicos. ¿Qué es la razón pura? La razón pura son básicamente las ciencias, pero la más pura que se puede encontrar es la matemática. Una razón pura es aquella que trata de entender los fenómenos a priori. Digamos que primero necesita de algo que Immanuel Kant se refiere como el sentido empírico, que el sentido empírico es conocer un fenómeno a través de la experiencia con ese propio fenómeno. Bueno, y básicamente es crítica a la razón pura, es una crítica al método científico de aquel entonces y que trata de enfocarse sobre todo al proceso que tiene el método científico, porque ya ven que el método científico primero observa, luego se pregunta, luego experimenta, y entonces lo que él trata de decir es que para llegar siempre a cualquier tipo de respuesta siempre se tiene que experimentar primero, aunque hay algunos fenómenos que se pueden conocer a priori. Bueno, y el libro tiene un esquema, se basa en lo que es la analítica trascendental, la lógica trascendental, y también todas estas secciones se subdividen. También habla sobre la estética trascendental, básicamente habla sobre la filosofía, sobre la ciencia y sobre la lógica. Se empeña también en hablar de los juicios y lo sistematiza todo bastante bien, hace sus propios esquemas acerca de qué son los juicios y algunos otros aspectos del libro también. Ya dije que Kant básicamente habla en este libro sobre ejemplos matemáticos, físicos, metafísicos y filosóficos. Cuando habla acerca de los enunciados, se refiere a como, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo profundo que es, porque dice que 5 más 1 es igual a 6, no te dice que eso es un 6, no representa al número como tal, es solo una representación de lo que quiere decir el número, pero no es ese número. Y bueno, también se enfoca un poco porque recuerdo que al principio la edición que leí estaba editada bastantes veces porque tenía algunas notas de Immanuel Kant. Me recuerdo que habla sobre los filósofos naturales, pero luego habla sobre la física, entonces creo que como que hace unos ciertos arreglos a lo que es en sí, porque antes la física se llamaba filosofía natural, pero después del gran impacto que tuvo los principios naturales de Newton, entonces desde entonces le empezó a llamar física. Bueno, y este libro se enfoca a hacer análisis de los juicios y de las representaciones, y tenemos las representaciones y las imágenes, que las representaciones son lo que nosotros pensamos acerca de algún objeto en general, como cuando me dicen árbol, yo represento en mi mente lo que es ese árbol, pero es muy aparte la imagen de ese concepto en general. O cuando me dicen casa, yo pienso en una casa y pienso en lo que siento cuando estoy en una casa, pues eso es una representación. Y el juicio es la medida en la que nosotros actuamos. Dice Kant que tenemos dos tipos de juicio, uno que se hereda y otro que se adquiere, pero el que se hereda es mucho más común, y el que no tiene el que se adquiere y no lo ha heredado, básicamente se llama ignorante. Bueno, y tenemos las percepciones y las apercepciones, que básicamente él se refiere a esto como el sentido general de la percepción y el sentido general de la percepción. Las sensaciones, las imágenes y los objetos.
porque no es lo mismo sentir un objeto que ver un objeto y no es lo mismo experimentar algún fenómeno que ver ese fenómeno. Entonces es un libro bastante profundo, yo se los recomiendo muchísimo. Este es un análisis bastante por encima porque es un libro bastante trascendental que se enfoca muchísimo a la ciencia en general, a la razón pura, y que es una crítica y más o menos una exposición de cómo tendría que ser el pensar del método científico. Y a mí me ayudó muchísimo porque comprendí cosas más allá de cómo las veía en un principio. Bueno, esto es básicamente la reseña del día de hoy. Nos vemos en un nuevo video aquí en Lectoralia. Adiós.